Bienvenidos a otro jueves vegetariano y de comida saludable de Habánate con Sazón. Hoy estaremos cocinando un salmón a la plancha con salsa de cilantro riquísimo. Aquí tenemos dos filetes de salmón que estaban previamente congelados y no tienen piel. Por eso es que lo primero que hago es retirar el exceso de agua con un papel de cocina o papel toalla, como lo conozcan, para que la cocción quede mucho mejor y quede bien crujiente el pescado. Como no tiene piel, van a ver que lo vamos a poder hacer en muy pocos minutos. Repetimos el proceso por el otro lado del pescado y que nos quede lo más seco posible. Vamos a echarle entonces sal y pimienta negra. A veces el pescado se come con pimienta blanca, pero el salmón específicamente me gusta hacerlo con pimienta negra. Este marinado no va a llevar mucho más que esto. Sencillamente yo también le añado una pizquita de ajo en polvo para darle un toquecito más sabroso. Y vamos a repetir todo el proceso por el otro lado. Después a mí me gusta echarle un chorrito de aceite de oliva y con una brocha de silicona esparcirlo bien, porque eso hace que la sal y la pimienta o lo que le hayan puesto a su pescado se adhiera mucho más y el sabor va a quedar incluso mejor. Lo hacemos por ambas caras y lo pintamos con la brochita. Como acompañamiento para este salmón, yo voy a hacer unas papitas cambray, que ustedes saben que vienen usualmente pequeñas. Estas están un tilín más grande, por eso las estoy cortando a la mitad. Yo lo que voy a hacer es darle un hervorcito rápido, porque se cuecen enseguida. Son unas papas muy tiernas, con piel y todo. Y luego las voy a saltear, pero también las pueden hacer al vapor, por ejemplo, que son muy saludables y son igualmente ricas. Las echamos cuando ya el agua esté hirviendo con un poquito de sal y luego vamos a poner en una sartén 10 o 15 gramos de mantequilla, además de un chorrito de aceite de oliva para saltear nuestras papas cuando ya estén listas. Las vamos añadiendo. Y entonces aquí le pueden poner para el salteado, le pueden poner las especias que ustedes elijan. En este caso, yo decidí utilizar esta mezcla de especias que son especiales para las papas. Se las pongo y además de eso, también voy a utilizar pimienta negra recién molida, que siempre me gusta añadírsela a todas mis recetas. Y para levantar el sabor le voy a añadir ajo en polvo también y un poquito de chile seco. Mezclamos bien y salteamos un minuto más y ya estarán listas. Vamos entonces a cocinar nuestro pescado. En una sartén, en este caso yo estoy usando este sartén eléctrico, que es lo que más se asemeja a una plancha o un sartén de hierro fundido, que son los ideales para este tipo de cocción. Vamos a poner aceite de oliva y cuando esté bien caliente añadiremos el pescado. Como les decía anteriormente, la cocción va a ser muy rápido porque en este caso el salmón no tiene piel. Fíjense cómo enseguida va cambiando de color y por ahí es que nos vamos a guiar un poco para saber el punto exacto. Yo le doy a un filete de este grosor, que viene siendo unos 2 centímetros, le doy 1 minuto y medio más o menos por cada lado. Los volteamos con mucho cuidado, sin que se nos vayan a romper, por supuesto. Y una vez así, le vamos a añadir 2 o 3 dientes de ajo que previamente yo los escaché para que soltaran más su sabor. Y además vamos a poner un cuadradito de mantequilla por cada uno de los filetes. Aquí le voy a dar 1 minuto y medio otra vez
Es importante que no se les pase de cocción porque el salmón debe quedar por dentro jugoso, el salmón y cualquier pescado. Mientras dejamos reposar el salmón un rato, vamos a preparar la salsa. Pondremos 60 mililitros de zumo de limón y 100 mililitros de vino blanco en una cacerola y lo vamos a hervir mientras el alcohol se evapora un poco. Y cuando lo bajemos del fuego vamos a añadir mantequilla fría, unos 30 gramos aproximadamente. La vamos a ir disolviendo en nuestra salsa que todavía está caliente y nos va a quedar cremosita. Le añadimos cilantro bien picadito y muy fresco, por supuesto, para que tenga ese sabor característico. Lo agregamos, lo mezclamos bien y ya tendremos nuestra salsa para bañar el pescado. Vamos a preparar un plato sencillo pero que nos quede bonito. Colocamos el pescado, el salmón, que saben que tiene un color naranja muy lindo. Le vamos a poner nuestras papas, que miren qué doraditas quedaron. Y también vamos a añadir un poco de verdura. En este caso yo puse espinacas, tomates y zanahoria, pero las baby, las pequeñitas. Todo muy fresquito. Y por último lo vamos a bañar el pescado con la salsita que habíamos preparado. Y aquí tienen un plato delicioso y súper saludable. Vamos a ver cómo nos quedó de punto nuestro salmón. Lo voy a picar primero por la parte, digamos, más al extremo, un poquito más finita. Miren ahí cómo brilla, eso quiere decir que está jugosito por dentro. Mírenlo ahí. Y vamos a hacerle otro corte por la parte más gruesa para que vean también cómo quedó. Fíjense, el color naranja no llega a estar crudo, pero sí está muy jugoso. Así que ya saben, esta fue la receta de este jueves de comidas saludables de Habana con Sazón. Esperamos que te haya gustado y que la prepares en casa. Les aseguramos que es una opción riquísima para cualquier día de la semana. Nos vemos en un próximo video. Chao.